Clouds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Rain drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free. ¡Qué bien me siento! Y qué bien nos vamos a sentir todos y nos sentimos ya desde este minuto cero. ¿Y por qué? Porque vuelve la Thinking Party. Bueno, ya sabéis que después de 3 años teníamos que resucitar la Thinking Party. No podíamos vivir sin la Thinking Party. Esa fiesta del pensamiento donde compartimos, pensamos, creamos, interactuamos. Bueno, nos sentimos diferentes después de estar y de participar en ella. Y donde ya sabéis que el principal objetivo es demostrar cómo el pensamiento y la tecnología pueden ir de la mano y aportar muchísima sabiduría a todos los que quieren conocer cosas. En esta jornada, en la de hoy, vamos a comprobar cómo el cerebro, y gracias a la tecnología y el mayor conocimiento del cerebro, por tanto, está revolucionando en muchos aspectos la sociedad. Vamos a contar con figuras internacionales, intelectuales de primer nivel, nacionales, internacionales. Vamos a disfrutar, a rabiar. Soy Almudena Bermejo, la directora del espacio, y os presento a la que va a capitanear a todo este regimiento de protagonistas, a nuestra amiga, a nuestra compañera y a nuestra seguidora Mara Torres. Actitud, y ahora nos enfrentamos al cerebro, que es ese grandísimo enigma y misterio al que llevan los científicos enfrentándose desde el principio de los tiempos. Tenemos, como decía Almudena, a 10 ponentes extraordinarios en todos los sentidos, sobre todo porque van a abordar el tema del cerebro desde perspectivas muy particulares. Tenemos a mentalistas, tenemos a expertos en realidad virtual, tenemos a un monologuista y tenemos a un educador y a alguien con quien vamos a hacer un ejercicio común de
mindfulness, ¿no? Cómo exprimir nuestro cerebro y cómo aprender a pensar. Tenemos vídeos donde vamos a encontrar dónde están nuestros límites, que irán entre una ponencia y otra. Tenemos networking, juegos, en fin, es una jornada apasionante. Pero sobre todo tenemos también a dos eminencias, a dos premios Príncipe de Asturias, a Juan Luis Arzuaga y Antonio Damasio, que nos van a enseñar cómo ha evolucionado el cerebro a lo largo de millones de años y cuáles son sobre todo sus conexiones con las emociones, con los sentimientos, con las decisiones, con el tiempo, con nuestra forma de relacionarnos con el mundo. A mí me parece que, como decía al principio, es una de las thinking party más sugerentes, todas lo son, pero el tema del cerebro, no sé si porque soy periodista sé que da muy buenos titulares siempre. Fijaos que el corazón tiene buena literatura, pero el cerebro tiene muy buena prensa. De hecho, así, echando un vistazo a las noticias del cerebro por azar, el jueves o el miércoles, dije, voy a ver cuántas noticias hay que tengan en su titular la palabra cerebro hoy. Y aparecían 300.000 entradas. Destaco 5 titulares. Por ejemplo, el cerebro de las piernas biónicas gana el Princesa de Asturias, Hugh Hare. La Vanguardia tenía una noticia que llevaba este título: ¿por qué sientes que se te congela el cerebro cuando comes helado? Las Provincias llevaba una noticia con este titular: así influyen los me gusta de Facebook en tu cerebro. Emprendedores News llevaba el cerebro, una fábrica de ideas. Y El País llevaba una de las noticias más leídas, que es así funciona el cerebro de un futbolista. De modo que estamos hablando además de un tema que nos gusta especialmente leer, que suele tener siempre el pinchazo de las noticias más leídas de la actualidad y sobre todo la peculiaridad, ¿no?, de entender cómo vamos a vincular el cerebro con arte, educación, cultura, emoción, ejercicio, relaciones sociales. Como digo, estamos ante una jornada apasionante, va a ser una jornada larga, arranca ahora, acabará a las 7 de la tarde, pero como todas las Thinking Parties suele ser muy, muy fructífera y luego, sobre todo, a mí me da que hablar luego durante un año. Un año digo, pues aquel ponente dijo esto, o sea que le sacamos bastante partido. Vamos a ser estrictos con el tiempo, todos nuestros ponentes lo saben. Yo tendré un reloj, ya sea alguna seña y eso, pero bueno, pido a los ponentes que por favor sean cumplidores. Nuestra primera ponencia es un monólogo que se hace una pregunta a nuestro invitado, que seguro que muchos de vosotros os habéis hecho más de una vez. ¿Usamos de verdad solo el 10% de nuestro cerebro? Pablo Barrecheguren es una de esas estrellas que ha salido de FameLab, que es un experimento que salió muy bien, que ahora ya es un experimento internacional y un proyecto que funciona a las mil maravillas, que tiene monologuistas que nos hacen entender la ciencia de una forma divertida y de una forma cercana, algo que hace unos años parecía impensable. Él quedó finalista en la edición de 2015, nos va a ayudar a entender o a encontrar una respuesta a eso de ¿usamos de verdad solo el 10% de nuestra mente? Con todos vosotros arranca esta Thinking Party, Pablo Barrecheguren. Buenos días. Bueno, como ya os han dicho, yo me llamo Pablo, yo soy miembro de Big Bang, Bang con V de furgoneta, que somos monologuistas científicos. Y yo soy científico. Soy científico y además soy friki, que esto de ser friki ahora parece que es como guay, ¿no?, con Juego de Tronos, pero dejadme que os diga que ser friki es una cosa muy dura. Yo, por ejemplo, soy muy aficionado a los videojuegos y el otro día mi novia, los científicos podemos tener novia. Tiene que ser también científica, porque si es de letras no funciona la cosa, pero también podemos tener pareja. Y me pregunta, tú, Pablo, si tuvieras que elegir entre los videojuegos y el sexo, ¿tú qué elegirías? Yo, claro, yo le miré a los ojos y le dije, cariño, yo te quiero, pero yo sin sexo he estado mucho tiempo de mi vida, pero sin videojuegos no. Y desde ahí, pues claro, la relación pues va bajando, es un problema que tiene ser friki. Otros que pasamos quizás demasiado tiempo en Internet navegando, y en Internet hay mucha información, cosas muy interesantes, pero también hay mucha información que los de Big Bang llamamos puticiencia, cosas que no es ciencia ni es nada y sin embargo parece creíble. Como esto, yo soy neurobiólogo, de que usamos solo el 10% del cerebro y que conforme vayamos desarrollando nuestras capacidades hasta llegar a utilizar el 100%, pues mejoraremos. Esta es una idea
que podéis encontrar en libros, podéis encontrar en películas protagonizadas por Scarlett Johansson. Y sin embargo, contradice cosas muy obvias, como el hecho de que cualquier lesión cerebral, por pequeña que sea y donde sea, normalmente es muy grave. O que, oye, si esto es verdad, tú te puedes ir por la calle pegándole tiros en la cabeza a la gente, que, oye, cada uno tiene sus hobbies, no hay que juzgar a las personas. Pero es que además lo normal sería que la bala atravesara tejido cerebral que no estuvierais utilizando y no pasaría nada. Así que ya veis de entrada que esto de que solo utilizáis el 10% del cerebro es completamente falso. Todas las personas ya usamos el 100% de nuestros cerebros y a algunos se les nota más que a otros, ¿eh? Entonces, ¿de dónde viene esta idea? En parte procede de una idea clásica, de pensar que el cerebro funcionaba como una estructura en bloque, en vez de concebirla más como una estructura que tiene distintas partes con distintas funciones. Por ejemplo, ahora los científicos sabemos que cuando se está utilizando el sentido de la vista, como estáis haciendo todos ahora mismo, tenéis muy activa una parte por encima de la nuca que se denomina córtex visual primario, mientras que yo ahora también estoy utilizando el lenguaje, así que tengo activas otras partes, como por ejemplo una que hay por aquí, que se denomina área de Broca. Y si yo tuviera una lesión en el área de Broca, no desarrollaría problemas de visión, los desarrollaría de lenguaje, porque el cerebro, más que una estructura que funciona en bloque, es una estructura que funciona con distintas partes que tienen distintas funciones. Eso sí, nosotros lo que hacemos es ir encendiendo, pero es que también vamos apagando estas partes según lo que estamos haciendo. Así que si lo pensáis un momento, el cerebro es como un piso. Imaginaros un piso que tenga distintas habitaciones. Y vosotros, si queréis cocinar, lo que no hacéis es encender todas las luces del piso, porque esto energéticamente os va a costar mucho. Solo encendéis las luces de la cocina, para ahorrar. Pues lo mismo hace el cerebro, que incluso funcionando de este modo ya gasta mucha energía. Tenéis que tener en cuenta que el cerebro es en torno al 2-3% de vuestro peso corporal. Si eres como yo, que soy de Aragón, y cambiamos un poco la media, un poco más, pero es en torno al 2-3% del peso y sin embargo consume alrededor del 25% de vuestro metabolismo constantemente. Da igual lo que estéis haciendo, da igual si estáis dormidos o estáis despiertos, si estáis teniendo una gran actividad física o sentados, estudiando, leyendo libros sesudos o viendo la televisión. El consumo apenas varía. Lo único que cambia, eso sí, es la parte del cerebro que vais encendiendo o vais apagando. Y claro, si lo pensáis un momento, si esto de que solo usáis una pequeña parte del cerebro fuera verdad y el consumo ya es muy alto de energía, ¿qué es lo que pasaría cuando usaréis más porcentaje cerebral? Pues que el consumo de energía se os dispararía y es que no podríais alimentarlo. No podríais alimentar el cerebro, esta potencia, ni aunque te fueras a casa de tu madre y de tu suegra y os comierais todo lo que os ponen en el plato. Ambas no daría abasto. Pero es que además esto daría situaciones un poco absurdas, porque significaría que vosotros podríais usar más porcentaje cerebral, podríais gastar más energía, podríais adelgazar pensando, teniendo actividades intelectuales. Que esto no estaría mal, porque tú te podrías ir al médico y te diría: no es que te hayas puesto fuerte, es que estás gordo, no pasa nada, no te preocupes, porque mira, ¿me ves televisión? Telecinco, sí, pues mira, me lo quitas, documentales de la 2, y de esta lista que tengo yo aquí son todo clásicos de la literatura rusa del siglo XX, tochacos. Pues me empiezas media hora diaria leyendo con Dostoyevsky, tú vas subiendo según te vas notando, si estás mal pues paras, ¿no? Sigues al día siguiente y tú harías esto y adelgazarías leyendo libros. Pero como persona que se ha leído El Hobbit, El Silmarillion, 3 veces la saga de libros de Juego de Tronos y toda la trilogía del Señor de los Anillos, dejadme que os diga que esto de leer libros no adelgaza para nada, ¿eh? No funciona. Pero es que, aparte de todos estos problemas estructurales a los cuales se enfrentaría el cerebro, también hay un hecho que es cierto, que ha sido malinterpretado. Y es el hecho de que solo en torno al 10% de las células que hay en vuestros cerebros son neuronas. La otra tochada de células, el 90% alrededor, son otro tipo celular, células gliales. Lo que pasa que no se las valora tanto, ¿no? La gente dice que lo que hay que conseguir es que todas estas células funcionen como neuronas. Esto tiene 2 problemas. El primero, que esta transición no es posible biológicamente hablando. Y el segundo es que las células gliales ya tienen funciones
muy importantes. Lo que pasa es que aquí ocurre lo que yo llamo el efecto del técnico de luces de Jennifer López. Me vais a entender. Imaginaros, esto va a ser un espectáculo de Jennifer López. Aquí tengo un público de 30.000 personas. Una macroestructura, aquí abajo, aquí tengo 50 músicos tocando a tope. A este lado tengo unos tíos con el pechamen al descubierto, dando ahí con los abanicos. Arriba, una macroestructura de luces y sonido controlada por gente. Y en el centro de todo el espectáculo estoy yo, Jennifer López. Ahora soy científico, así que voy a forzar un poco, ¿vale? Pero estoy bailando, ¿no? Entonces, todos sois mis fans, todos J-Lo, I love you, habéis venido por mí, os fijáis en mí. No hay nadie que diga, el del clarinete, que bien está tocando hoy. Nunca dice, ostras, el tío de los abanicos, cómo me gusta. Y nunca hay nadie que diga, yo llevo siguiendo toda la gira por el tío de los focos, porque me encanta cómo cambia de rojo a verde en la cuarta canción. Y sin embargo, todas las funciones de toda esta gente, funciones más entre bambalinas, menos vistosas, de apoyo, son funciones clave para que el resultado final pues sea pues espectacular, ¿no? Pues lo mismo ocurre en el cerebro, que quizás las funciones de la glía intuitivamente no son tan vistosas, pero son funciones de apoyo muy importantes para que las neuronas puedan hacer su trabajo, porque las funciones van desde alimentar a las neuronas a protegerlas, ya sea recubriendo algunas de las partes de las neuronas o filtrando sustancias que pueden llegar al cerebro. Así que la glía ya es parte del 100% cerebral que todos usamos. Ya usamos el 100% del cerebro y esto, si lo pensáis un poco, es un bajón, ¿no? Porque la gente a veces dice, yo confiaba pues que hubiera margen para mejorar, pero si ya me dices que ya todo, pues no hay nada que hacer. Pero no os quiero dejar con este mensaje, porque en Big Bang, pese a ser científicos españoles, somos gente optimista, gente positiva, y el cerebro, si es algo, es un órgano que es plástico, que está 100% diseñado para generar nuevas conexiones neuronales, lo cual a las personas nos permite el aprendizaje y poder poco a poco, eso sí, mejorar cada día un poco más. Así que si vosotros de verdad queréis llegar a utilizar el 100% de vuestro cerebro, lo único que tenéis que hacer es estimularlo continuamente, desafiarlo con cosas nuevas, cosas excitantes, como venir a un evento de Thinking Party. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Pablo. Pues te diré que nuestro siguiente invitado también es uno de esos optimistas pese a ser científicos. Porque si hay algo que caracteriza a Juan Luis Arzuaga es que siempre cuenta las cosas sonriendo. Ya lo vais a ver. Es uno de los paleoantropólogos más importantes del mundo, pero sobre todo a Arzuaga le debemos muchísimo en este país. Gracias a Arzuaga, España está a la cabeza en la investigación de la evolución humana. Desde las excavaciones de Atapuerca en Burgos nos ha contagiado a todos el interés por saber de dónde venimos y quiénes somos. Es Premio Príncipe de Asturias en investigación científica en 1997, pero tiene decenas y decenas de reconocimientos nacionales e internacionales y es miembro de algunas de las más prestigiosas instituciones científicas del mundo. Actualmente es director científico del Museo de la Evolución Humana. Pero yo siempre digo que Juan Luis Arzuaga, por encima de todo eso, es un ser humano apasionado por el ser humano en toda su dimensión. Sus investigaciones nos enseñan no solamente cómo eran nuestros antepasados, sino cómo se amaban, cómo se peleaban, cómo se relacionaban, cómo convivían, cómo se organizaban en familia o en grupos. Hoy nos va a hablar del recorrido del cerebro o su vinculación a lo largo de estos millones de años, o cómo era el cerebro de entonces y cómo es el de ahora. Es siempre un placer y un privilegio contar en cualquier espacio, y más en uno que se llama Thinking Party, con alguien como Juan Luis Arzuaga. ¿Dónde lo tenemos, Arzuaga? Bueno, pues buenos días. Yo también voy a contar un monólogo.
Espero que os interese, no sé si tanto como el de Pablo, pero os voy a contar un par de historias por lo menos, porque eso es de lo que va el cerebro, ¿no? El cerebro es un órgano que consume historias, básicamente, o como dicen los que saben de esto, es un órgano mitopoyético. Me suena muy bien. En biología quiere decir que produce mitos y los consume, y está ávido de historias nuestro cerebro. La buena noticia es que si el que tiene una buena historia que contar tiene una mina de oro, porque no hay nada que un cerebro aprecie, valore o desee más o necesite más que una buena historia. Así que ya lo sabéis. Y cada vez más en la era de las comunicaciones, en la que se han multiplicado los canales de información y de comunicación, una buena historia todavía tiene más valor, porque puede llegar a más gente. Y porque no hay otra cosa que nosotros deseemos más. Estamos continuamente contándonos historias. El cotilleo, el famoso cotilleo, a cualquier nivel, no deja de ser una historia. Nos interesan las vidas de los demás. Los demás pueden ser familiares cercanos, compañeros de trabajo o vecinas, pero los demás también pueden ser, y esto tiene cierta justificación porque interaccionamos con ellos. Nos puede interesar saber qué piensan o en qué están o con quién están, por la cuenta que nos traen, pero también nos interesan otras historias que ni siquiera han ocurrido, otros cotilleos de más nivel que ni siquiera han pasado, son imaginarios, como por ejemplo, pues no lo sé, Ana Karenina, ¿no? Ana Karenina no existió, y ha habido millones de personas que han leído y seguirán leyendo su historia, simplemente porque es una buena historia, y es una historia que no ha ocurrido nunca, y queremos saber cómo termina. Y no voy a hacer un spoiler, no os voy a decir cómo acaba, pero lo mismo se podría hacer de Madame Bovary. ¿Por qué nos interesa Madame Bovary? Esa señora no existió jamás, ¿no? Sin embargo, empezamos a leer el libro y no podemos dejarlo hasta que no nos enteramos de qué pasa, cómo termina una historia inventada. Y eso es porque nuestro cerebro, como digo, está ávido de historias, y como he dicho también, esa es una buena noticia para los contadores de historias, para los storytellers, como la prehistoria, como los chamanes, ¿no? Los nuevos chamanes tienen más futuro y más porvenir que nunca, Pablo, porque ahora tenemos la posibilidad de llegar a una tribu global. Y antes la tribu era más reducida en tamaño, tenía menos miembros. Ahora podemos llegar a todo el mundo. Así que si tenéis una buena historia, o sois capaces de inventar una buena historia, si eso es lo que pretendéis, pues podéis haceros muy ricos. Los deportes son buenas historias. Uno se queda hasta el final de un partido para ver cómo termina, ¿no? Aunque termina los penaltis, pero queremos saber cómo acaba. Nos interesa la historia del partido, esa confrontación, lo que la rodea. Aparentemente el ser humano no desea otra cosa nada más que historias. Y no solo eso, voy aún más allá. Es que esto de las historias es el primer sector de la economía mundial. Y yo intento explicar a los políticos que la economía no son unas fábricas con chimeneas que echan humo. Eso fue en el pasado, en la revolución industrial. Ahora mismo la economía se mueve por historias, y eso incluye el turismo, los espectáculos, las artes, los viajes, todo. O por tecnologías al servicio de las historias, como son, por ejemplo, las informáticas y digitales en general, ¿no? Que son soportes para contar, para transmitir historias. Es decir, que económicamente es el sector más importante que hay, y deberíamos abandonar ya la idea de que la economía es la química o la producción de objetos, sin más, industriales, sino que tenemos que darnos cuenta de que hemos vuelto al principio, ¿no? Y otra vez volvemos a desear, por encima de cualquier cosa, que nos cuente una buena historia. Así que voy a intentar contaros una historia, para que os vayáis de aquí con una historia nueva, que a lo mejor no sabéis, no conocéis. Es una historia de dos amigos, o compañeros, o colegas, pero sí, también podemos decir que amigos, ingleses, que se llamaban Darwin y Wallace, los veis aquí, que codescubrieron la teoría de la evolución por medio de la selección natural. Es decir, que no es que descubrieran la evolución, pero sí descubrieron el mecanismo que la produce, que la explica. Para un científico lo que importa es el mecanismo. Es decir, hasta que no se conoce cuál es la ley que produce los fenómenos que observamos, no se puede decir que se ha hecho un descubrimiento científico. La mera observación de la realidad
no es en sí misma ciencia, es el problema que la ciencia aborda. Y lo que la ciencia persigue es entender cómo funciona este mundo, es decir, cuáles son las leyes que lo controlan y lo regulan los fenómenos observables y la materia que conocemos. Y estos dos autores, estos dos biólogos, han pasado a la historia porque de forma independiente, pero coincidente, descubrieron la causa, vamos a decirlo así, de la evolución, que es el principio de la selección natural. Bueno, y eso que tiene que ver con el cerebro, pues es lo que vamos a ver a continuación. Uno de ellos, el Alfred Russel Wallace, envió una carta desde una isla perdida de las Molucas en Indonesia a Charles Darwin, y como se ve en esa imagen de ahí, y cuando Charles Darwin leyó esa carta, se dio cuenta, para su, en fin, sorpresa y disgusto, que lo que había encontrado Wallace era el mismo mecanismo que él llevaba años elaborando y desarrollando, intentando poner por escrito, de la selección natural. Así que a partir de ese momento se desencadenaron los acontecimientos, presentaron una comunicación conjunta que pasó completamente desapercibida, todo hay que decirlo, y que posteriormente fue seguida por la publicación del libro de Darwin, El origen de las especies, en el que, y en esta no es la historia que quería contaros, voy a contar una historia mucho más interesante que esta, pero estos son los antecedentes de la historia. La historia que os voy a contar es una historia que sabe muy poca gente, porque muy poca gente se ha dedicado a intentar entender esta cuestión. Casi usted puede decir que soy el único que se ha dado cuenta. No, más gente se ha dado cuenta, pero lo cuentan de otra forma que se entiende peor. Os voy a contar una historia que luego podréis transmitir por ahí. Finalmente, Charles Darwin publicó El origen de las especies, en el que solamente hay una mención al origen, a la evolución humana, y esa mención es esa frase que dice que light will be thrown on the origin of man and his history, y eso es todo lo que dice. Más adelante Darwin dijo que no se refirió a la evolución humana porque no quería distorsionar, desenfocar el debate, y quería pasar el puntillo sobre el tema. Obviamente no lo consiguió, porque aunque esta es la única frase que hace alusión a nuestro origen evolutivo, a nivel social y popular, todo el mundo sacó la conclusión, después de leer El origen de las especies, de que el mensaje principal del libro era que venimos del mono. Al final, con eso es con lo que se quedó la gente. Así que no consiguió eludir el debate. Eso es así para Darwin, y es así en la frase más completa que esa, porque Darwin dice que arrojará luz la teoría de la evolución por el mecanismo de la selección natural sobre el origen del hombre y sus facultades mentales, que esa es la parte que no he puesto ahí, que han sido ya puestas de manifiesto por la moderna psicología, dice Darwin. Pero cuando explícitamente lo que Darwin dice es que el origen del cuerpo y el origen de la mente humana se podrán explicar algún día de esta forma insinuada, lo dice, por medio de la teoría de la selección natural, también de las facultades mentales. Y aquí se produce una discrepancia, que es la historia, una discrepancia entre Darwin y Wallace. Vamos a ver por qué. Porque ambos experimentaron o tuvieron experiencias similares, y sin embargo les produjeron percepciones distintas. Es decir, entre los mismos fenómenos reaccionaron de forma diferente. Darwin viajó, los dos fueron grandes viajeros. Parece que para desarrollar una teoría de la evolución es inevitable viajar, y sin embargo no es así, se les podría haber ocurrido la misma teoría viajando por la Comunidad de Madrid, ¿no? Simplemente yendo a... Porque las observaciones que ellos hicieron, sobre todo las que hizo Darwin, que tienen que ver con la paleontología y la biogeografía, son observaciones que se pueden hacer en las podría haber hecho en Inglaterra, por ejemplo. Sin embargo, el viaje le proporcionó otras experiencias, y resultado es que a la vuelta del viaje Darwin empezó a elaborar sus teorías, ¿no? Y todo el mundo piensa en los pinzones de las Galápagos como el desencadenador de su teoría, de lo que la gente llama su teoría de la evolución.
Y es cierto que hizo observaciones en las Galápagos que en el momento en el que estaban las Galápagos no le influyeron mucho, pero que más adelante le hicieron pensar en el tema de la variación geográfica y la producción de especies. Pero yo me quería referir al contacto de Darwin con los salvajes, entre comillas, es decir, con los pueblos primitivos o con culturas de cazadores y recolectores que diríamos ahora mismo, y cómo ese contacto influyó en su pensamiento evolutivo en relación con el origen de la mente humana. Darwin tuvo la oportunidad de conocer en el extremo sur, en el canal del Beagle, en el extremo que lleva el nombre del barco en el que navegó, a una cultura indígena que era la de los indios Yamana o Yaganes. Aquí tenemos algunas fotografías posteriores de los últimos Yaganes del canal del Beagle. La impresión que estamos hablando, estos eran los humanos más meridionales del planeta. Es decir, que nadie vivía más al sur que ellos, en ningún continente. Y estaban enfrentados a un clima muy hostil. Es un clima realmente complicado porque es frío, ventoso, lluvioso. Es muy deprimente para los occidentales, y de hecho el primer capitán del Beagle se suicidó allí porque no pudo soportar la soledad, lo inhóspito del lugar, y en ese lugar tan hostil es donde vivía esta cultura, los Yaganes, que tenían este aspecto, eran cazadores y recolectores, y Darwin los consideró pues la forma más primitiva del ser humano, y los incorporó a su teoría evolutiva como una demostración de que nuestras capacidades mentales habían evolucionado desde estadios como el que representaban en su época, en el siglo XIX, los Yamana, hasta las culturas más avanzadas del planeta en ese momento, es decir, el Imperio Británico, que para él, como es lógico, representaba el máximo del progreso cultural y tecnológico y científico. Así que los utilizó en sus escritos posteriores, particularmente en un libro posterior que dedica, ese sí, ya a debatir la cuestión del origen del hombre. Los utiliza como un eslabón, vamos a decirlo así, sería un eslabón perdido en la evolución humana, sería la prueba de que hemos evolucionado hemos tenido fases como las de los indios Yamana, que finalmente ha terminado produciendo pues un caballero inglés, ¿no? A lo largo del tiempo. Este señor es Arthur Russell Wallace. Él estuvo en Indonesia. Darwin era de ideas morales, digamos, avanzadas, era antiesclavista, por ejemplo, procedía de una familia muy militante en contra de la esclavitud, pero era de clase social aristocrática, vamos a decirlo así. De hecho, el único título que se le conoce, el único título que utiliza Darwin, que nunca fue doctor ni profesor, no tiene ningún título de esos, el único título que usaba era el de Squire. Squire es como hidalgo, vamos a decirlo así, la nobleza rural, ¿no?, a la que él pertenecía. Este Wallace no, pertenecía de una familia muy modesta, muy humilde, tenía que ganarse la vida trabajando. Eso hizo que recorriera el mundo proporcionando materiales a los coleccionistas privados y a los museos. Es decir, que enviaba a los diferentes compradores animales raros y plantas desde los confines del planeta. Así es como llegó a la isla de Ternate. Esto está en las Molucas, los ingleses pronuncian Ternate, no tengo ni idea de cómo lo pronuncian los moluqueños. El caso es que vivió en esta cabaña, y él cuenta que una noche en la que estaba enfermo de malaria y tenía fiebre, concibió la teoría de la evolución y el mecanismo, por medio del mecanismo de la selección natural en esa cabaña. Bien, el caso es que Wallace por supuesto había entrado en contacto con los pueblos primitivos de la zona. Antes había estado en el Amazonas, y además había estado en contacto directo, porque Wallace no iba en un barco de la Armada
británica con todas las comodidades de la época. Él se lo pagaba. Él era un empresario. Él era un autónomo, más que un empresario. Él se financiaba sus propias expediciones y luego tenía que vender sus productos para poder seguir viviendo y mantener su familia. Así que su contacto con los indígenas era mucho más cercano. Podemos imaginar, ¿no? Podemos interpretar que era mucho más próximo. Y Wallace conocía a los Dayak, por ejemplo. Conoció mucho a los Dayak en Borneo, tuvo mucho trato con ellos, y a los Papuas en Nueva Guinea. Y su percepción, su impresión de ellos, en el trato tan directo como tenía con ellos, fue exactamente lo opuesto a la de Darwin. Lo que Wallace descubrió es que eran inteligentísimos, que eran tan inteligentes como él, o más inteligentes que él. Pero no solamente inteligentes para cuestiones prácticas, sino tenían unas capacidades de abstracción iguales que las suyas, como las de cualquier occidental, aptitudes musicales, por ejemplo, aptitudes tecnológicas, capacidad de aprendizaje. Es decir, que en todo eran como un caballero inglés. Y eso le llevó, curiosamente, a desviarse de la teoría de la selección natural que él mismo había creado para explicar el origen de la mente humana. Porque decía Wallace, ¿cómo es posible que se hayan desarrollado estas capacidades en un medio como este, en el medio social y el medio ecológico en el que viven estos pueblos, en unas condiciones en las que, decía él, habría bastado con la mente de un orangután para sobrevivir? Es decir, ¿cómo es posible que tengan aptitudes musicales? ¿De qué les ha servido eso a lo largo de su evolución? Hay que decir que la teoría de la selección natural es una teoría adaptacionista, o sea que explica todos los cambios que se producen en términos de adaptaciones, en términos funcionales. Es decir, las adaptaciones representan una ventaja porque suponen una mejora en algún sentido. O sea que la selección natural perfecciona a los individuos y les proporciona las adaptaciones que necesitan para sobrevivir en mejores condiciones. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que hayan sido seleccionados los individuos que tenían mejores aptitudes musicales, por ejemplo, o mayores habilidades lingüísticas? ¿De qué les podía servir en ese ambiente, en ese medio? Si con la inteligencia literal, esta frase literal, si con la inteligencia de un orangután habría servido. Aprovecho para decir que yo estaba a punto de escribir un libro, mira tú por dónde, acerca del 10%, porque para un biólogo evolucionista es la mayor aberración posible. El cerebro es un órgano muy difícil de producir, muy costoso de producir y de mantener, y la selección natural jamás habría promocionado a individuos que fueran despilfarradores. La selección natural es muy cicatera y siempre está buscando el rendimiento económico inmediato. Es muy práctica, o sea que es inexplicable desde el punto, o todas nuestras ideas evolucionistas son erróneas, o la idea del 10% es un disparate. Y yo me creo que es un disparate, pero ya no sé si voy a escribirlo después de esta lección que nos has dado. Escríbelo tú de todas formas y lo haré con gusto. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, ¿para qué sirve el cerebro? Esto nos plantea el problema de Wallace. ¿Para qué sirve el cerebro? He de decir que, y ya casi no me queda tiempo, pero voy a hacer un recorrido muy rápido. Porque la historia principal era esta. Y la pregunta que nos plantea es, que nos obliga a plantearnos es ¿para qué ha sido seleccionado el cerebro? ¿Qué ventaja adaptativa proporcionaba a nuestros antepasados tener capacidades cognitivas cada vez más elevadas? Y se han elaborado diferentes teorías. Hay dos paradigmas. El paradigma clásico, vamos a decirlo así, y el actual. Me voy a limitar a enunciar los dos paradigmas. El paradigma clásico tiene que ver con la caza, para entendernos. Tiene que ver con la selección natural en los términos clásicos darwinistas, de la lucha entre especies. Así que la selección natural nos ha hecho más inteligentes porque teníamos que competir con otras especies. Y la inteligencia, no sabe por qué, pues de entrada se supone que ser más inteligente es bueno para competir con otras especies. Esto también para un biólogo evolucionista carece es una idea intuitiva y popular, pero que carece de fundamento. No lo sé, hay muchas bacterias por ahí que no tienen inteligencia en el sistema nervioso, parece que les va muy bien, y roedores y insectos de muchos tipos. Así que, y por otro lado, nosotros ahora somos muy numerosos, pero hace 1 millón de años éramos un tipo de organismo bastante poco exitoso.
y con poca distribución geográfica, así que no es tan inmediato. Pero bueno, la idea popular es que nos hemos ido haciendo más inteligentes porque tenemos que competir en la lucha por la vida con otras especies. Dicho en lenguaje técnico, porque las presiones de selección que recibíamos son las de lo que se llamaba clásicamente las fuerzas hostiles de la naturaleza. Es decir, las otras especies, los climas, los problemas que plantea el medio ambiente son los que nos han moldeado a lo largo del tiempo, porque las presiones de selección las ejercen otras especies y el ambiente, incluso el ambiente físico, como sucede con el resto de las especies. O sea que nuestras adaptaciones, para entendernos, tendrían un carácter ecológico. Todas las adaptaciones son ecológicas en Darwin, porque tienen que ver con el nicho ecológico. Las especies se adaptan a su nicho ecológico. Entonces nuestras adaptaciones, incluso nuestras capacidades musicales, tendrían que tener alguna ventaja ecológica. El lenguaje tendría que tener alguna ventaja en términos de adaptación ecológica. Bien, esta es la imagen. Aprovecho para decir que en esta imagen, y eso es un dato interesante, en esta imagen solamente hay hombres. Así que con este planteamiento, el protagonista de la evolución humana y por lo tanto el causante o el responsable de que hayamos desarrollado nuestras capacidades mentales tan elevadas sería exclusivamente el sexo masculino. Bueno, las mujeres no están en esta historia, como podéis ver aquí. O sea que con este planteamiento le damos la inteligencia, nuestras capacidades cognitivas, a nuestros valientes abuelos, ¿no? Que se enfrentaban a los animales y que recorrían largas distancias, que desafiaban grandes peligros, que fueron héroes, que mantuvieron a las mujeres y a los hijos y hicieron posible la continuidad de la especie. Bueno, esta es una hipótesis que fue muy popular en los años 60 en muchos ambientes. En el mundo de la paleoantropología, este se llama Raymond Dart. Esta es una imagen de la película 2001, por ejemplo, ¿no? Y hay un libro, esta teoría la defendió este autor que se llama Robert Audrey. O sea que es una teoría que ha estado vigente durante mucho tiempo. La hipótesis del cazador, vamos a llamarlo así. Aquí tenemos una representación que me gusta mucho de unos homínidos primitivos que van por la sabana. No, me pregunto yo qué es lo que hacen en la sabana. Ahí, al aire libre, van por la sabana cubiertos de pelo. Hay que imaginarse que pasaría mucho calor. En la sabana hace mucho calor. Pero eso sí, parecen muy fieros y tienen aquí armas con las que cazan. Bueno, a fin de cuentas también lo hacen los chimpancés, se dice, sobre todo los machos de los chimpancés. Bueno, de las hembras no se habla a este respecto, ni de las crías. Ahora voy a plantear muy brevemente una hipótesis, y porque ya tengo que ir terminando, una hipótesis que plantea este señor, que ni siquiera es un paleoantropólogo, es un sociobiólogo, es un entomólogo en realidad, estudia insectos sociales, que se llama la hipótesis, que nosotros hemos desarrollado en este libro, dicho sea de paso, y que se llama la hipótesis de dominio ecológico, competencia social, que lo que dice es que en la evolución humana hay dos etapas. Una primera etapa en la que se obtiene finalmente el dominio sobre las otras especies y entonces empieza la competencia social. Durante muchos millones de años las adaptaciones de nuestros antepasados eran puramente ecológicas, es decir, no hay que buscar el origen de la postura bípeda en nada relacionado con la caza, ni nada por el estilo. Es cierto que más adelante aparecen las primeras herramientas y el consumo de proteínas y grasas de origen animal, y que eso va aumentando, primero con el carroñeo, pero millones de años después de que hubiéramos adquirido muchas de nuestras capacidades que no tienen por lo tanto nada que ver con el tema de la caza. Bueno, finalmente aparecen especies que, por decirlo en pocas palabras, han adquirido el dominio ecológico. Eso quiere decir que para ser muy breve, que las presiones de selección ya no proceden de las fuerzas hostiles de la naturaleza. Es decir, que los factores de selección no son las otras especies ni el clima. Entonces, ¿qué es lo que ejerce la presión de selección sobre nuestros antepasados y por lo tanto es responsable de muchas de nuestras características? El medio social. Es decir, que se pasa de una situación en la que la competencia es ecológica a una situación en la que la competencia es social. Tenemos un buen ejemplo aquí en la Sierra de Atapuerca. Estos son los fósiles de un yacimiento de hace 900.000 años en el que se encuentran muchos restos humanos
que están ahí porque se los han comido otros seres humanos. Una pregunta que se hace Richard Alexander y todos los sociobiólogos, la pregunta primera en la ciencia de la biología social es ¿para qué sirve formar parte de un grupo? ¿De qué sirve ser social? Y la respuesta es que ser social sirve o para cazar, es decir, para comerse a otros, o para que no te coman. Cualquiera de las dos razones son buenas. En nuestra especie se dan las dos. Aquí en la Sierra de Atapuerca tenemos las dos. Hay un grupo que se come a otro grupo, competencia social. Y esas nuevas habilidades, las habilidades sociales, capacidades grupales, y luego dentro del grupo, capacidades sociales, serían las que habrían sido seleccionadas en ese medio, que ya no es el medio ecológico. Es decir, ninguna especie realmente amenaza la supervivencia de nuestros antepasados. Eso no hay que decir que te pueda comer un león. Pero no, las otras especies o el clima, porque ya estamos repartidos por todo el planeta, no son las fuerzas que moldean nuestra evolución, no son los factores evolutivos o de selección. En la Sierra de Atapuerca, para ir terminando, tenemos otros ejemplos de lo que estoy diciendo, yacimiento que se llama la Sima de los Huesos, donde tenemos ejemplos de cooperación y de altruismo. Es decir, lo que se están seleccionando son habilidades sociales a partir de este momento. Y no tiene nada que ver con la ecología. Esto no tiene nada que ver con... No tiene nada, da igual que el ecosistema sea de pinos, o que sea tropical, o que sea mediterráneo, o que sea un desierto, o que sea una taida, o que sea una tundra. La ecología no cuenta. La evolución la están dirigiendo fuerzas que pertenecen a otro medio, que es el medio social, que es para el que el paisaje es irrelevante. Se ejerce igual en Groenlandia que en la península ibérica. Y finalmente aparecen algunas capacidades muy novedosas, como son estas capacidades que tienen que ver con el uso de símbolos o de objetos simbólicos, como estos que tenemos aquí, a veces plumas, ¿no? Y la pregunta que nos hacemos es cuándo apareció el lenguaje. Si interpretamos que el lenguaje es una capacidad que ha sido seleccionada en el medio social, la pregunta que nos hacemos es si ha sido una evolución progresiva la de estas capacidades, o ha sido más rápida en algunos momentos que en otros. Y una de las preguntas que nos hacemos es si los neandertales, ya para ir terminando y recogiendo, si los neandertales tenían o no capacidades simbólicas, y por lo tanto el lenguaje, porque el lenguaje es un sistema de comunicación simbólico, ¿no? Y aquí tenemos una historia, la historia con la que termino esta historia, es la historia de un encuentro entre neandertales y... Hay unos neandertales que se encuentran con unos cromañones, con unos homo sapiens, y los homo sapiens... Esto reproduce lo ocurrido en un yacimiento real, francés, y los neandertales les están obsequiando con un collar a los neandertales, los cromañones a los neandertales. Y ahí tenemos un niño cromañón que le está preguntando, si le podía preguntar, o le mira con extrañeza a un niño, el niño neandertal mira al niño cromañón y le podría estar preguntando, podría estar pensando, ¿para qué sirve ese collar? Con ese collar se caza mejor, con ese collar se pasa menos frío, con ese collar se come mejor, con ese collar está más defendido, o se reciben menos agresiones. Es decir, ese collar sirve para matar, ¿para qué sirve? ¿Cuál es su utilidad práctica? La respuesta del niño cromañón tendría que haber sido sí. Con este collar se moja uno menos, con este collar se pasa menos frío, con este collar se caza mejor, con este collar se vive mejor, con este collar se come mejor, porque este collar es una herramienta social, es una adaptación social, es parte del fenotipo extendido. Bien, aunque quizás los neandertales también tuvieran collares, ahí tenemos la duda, y plumas y objetos simbólicos, y esa es la investigación que nos queda por hacer. En resumidas cuentas, y para terminar, ¿qué es lo característico de la evolución humana en esta segunda parte? ¿Dónde, en qué contexto se han desarrollado nuestras capacidades cognitivas, como el lenguaje y otras? ¿Qué es lo que ha hecho nuestro cerebro que creciera? También, si queréis verlo así en bruto, bueno, pues este tipo de ambientes, unos ambientes, abajo tenemos los Hadza, los últimos cazadores y recolectores del planeta, tenemos ocasión de visitar, y arriba una imagen social de la evolución humana que, como podéis ver, no se parece en nada a la primera imagen que puse de aquellos cazadores que estaban ahí luchando contra las fieras, sino que vemos una imagen de grupo, con hombres, con mujeres, que hacen sus cosas, que se relacionan, y donde la inteligencia emocional o la inteligencia social
es el factor principal a la hora de tener éxito. Y nada, espero haberos entretenido con estas historias. It's amazing to consider that I'm holding in my hands the place where someone once felt, thought, and loved. For centuries, scientists have been battling to understand what this unappealing object is all about. What the object is all about. But here is this massive jelly you can hold in the palm of your hand, and it can contemplate the vastness of interstellar space. Contemplate the vastness brain has evolved from the inside out. Its structure reflects all the stages through which it has passed. Information in the form of energy streams in simultaneously through all of our sensory systems in the form of energy, sensory systems, and then it explodes into this enormous collage of what this present moment looks like, what it feels like, and what it sounds like. Explodes into this enormous collage, and in this moment we are perfect. We are whole, and we are beautiful. It appears rather gruesome, wrinkles like a walnut, and with the consistency of mushrooms, like a walnut. What we know is encoded in cells called neurons, and there are something like 100 trillion neural connections. This intricate and marvelous network of neurons has been called an enchanted loom. An enchanted loom. The neurons store sounds to snatches of music, whole orchestras play inside our heads. 20 million volumes worth of information is inside the heads of every one of us. The brain is a very big place, in a very small space. Information in the form of energy streams in simultaneously through all of our sensory systems in the form of energy, sensory systems, and then it explodes into this enormous collage of what this present moment looks like, what it feels like, and what it sounds like. No longer at the mercy of the reptile brain, we can change ourselves. Think of the possibilities. Think of your brain as a newspaper. Think of all the information it can store, but it doesn't take up too much room because it's full. Think of all the information it can store. We see with the eyes, but we see with the brain as well. And seeing with the brain is often called imagination. The brain can contemplate the vastness. The brain is evolved in successive stages. And we are beautiful. Think of all the information it can store. And then it explodes into this enormous collage. And in this moment, we are perfect. We are whole, and we are beautiful. It is the most mysterious part of the human body, and yet it dominates the way we live our adult lives. It is the brain. En esta caja de sorpresas que es la Thinking Party nos encontramos con esta especie de ponencia cantada, esta sinfonía de la ciencia dedicada al cerebro que acompañaba al final de la conferencia que nos ha dado Juan Sasua, donde hemos aprendido muchas cosas. Por ejemplo, yo andaba pensando en lo del collar, ¿no? O sea, la respuesta tendría que ser sí, el collar te ayuda a cazar, el collar te ayuda a relacionarte con los demás y a sobrevivir. Sí, sí. El cerebro, ya lo decía también al principio de su conferencia, está ávido de historias. Llevamos 3 en esta mañana. Y ahora vamos a pasar a una mujer que va a hablar de uno de los grandes temazos. Yo diría que es el temazo
de la actualidad, que es la realidad virtual. Está en todas partes la realidad virtual. Todo el mundo quiere hablar de la realidad virtual. Nuria Oliver estudia el engranaje entre el cerebro y la tecnología. Es ingeniera de telecomunicaciones, doctora por el prestigioso MIT, y tiene una mente, me han dicho sus compañeros, brillante, que investiga la influencia que el conocimiento del cerebro tiene en el diseño de nuevas interfaces para relacionarnos con los dispositivos. Estoy deseando que suba a este escenario para que Nuria nos cuente cómo es esa vinculación que hay entre, efectivamente, cerebro y tecnología y una aproximación a la realidad virtual. Dices que no hablas de la realidad virtual, pero bueno, menudo disgusto. Nuria, algo tienes que decir de la realidad virtual. Ven aquí. Ay, perdona, no pasa nada. Vamos a ver. ¿Pero cómo que no? ¿Que hacías así con la cabeza? Si me No hablo nada de la realidad virtual. Pero entonces, cerebro y tecnología, ¿cómo no vas a hablar de la realidad virtual? Ahora lo verás, hablo de otras cosas. Es un misterio, como el cerebro. Bueno, adelante. Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Y voy a hablar sobre tecnología y cerebro más allá de la realidad virtual. Sabemos hoy en día que el cerebro tiene aproximadamente 100.000 millones de neuronas y 1.000 más, es decir, 100 billones de conexiones. Pero durante la gran parte de la existencia de la especie humana, como ya también se ha dicho en el vídeo, el cerebro ha sido uno de los más grandes misterios del ser humano, ¿no? Desde la primera referencia que hay al cerebro en un papiro egipcio del siglo XVII a.C. hasta el nacimiento de la neurociencia y de las ciencias cognitivas en el siglo XX, durante todos esos años ha habido teorías muy variopintas sobre de qué estaba el cerebro, para qué servía el cerebro y qué valor, ¿no?, tenía el cerebro en la sociedad. Y lo que es indudable es que ha sido gracias a la tecnología que realmente hemos podido entender cómo funciona nuestro cerebro. Y cuando Pablo ha dicho que el cerebro son diferentes partes dedicadas a diferentes funciones, todo eso lo hemos podido hacer porque existe la tecnología. Y lo que voy a contar hoy son 4 áreas donde la tecnología nos ha permitido y nos va a permitir aún más interaccionar con el cerebro. Primero voy a hablar de tecnologías no invasivas para entender qué es lo que está pasando en el cerebro. Después voy a hablar de tecnologías no invasiva e invasiva para estimular nuestro cerebro. Luego voy a hablar de un concepto que se llama la cognición aumentada, que es donde podemos utilizar tecnología para aumentar nuestro cerebro. Y finalmente voy a hablar de la inteligencia artificial, que se puede considerar la disciplina que intenta replicar nuestro cerebro. Y todo ello usando tecnología. Va a ser una charla muy rápida porque mi objetivo es mostrar y estimular vuestros cerebros con las posibilidades tecnológicas que hay. Si miramos las tecnologías quizás más populares para monitorizar la actividad del cerebro de una manera no invasiva, en el pasado la manera de entender el cerebro era invasiva, es decir, se abría la cabeza del ser vivo y se intentaba monitorizar qué es lo que estaba pasando. Pero hoy en día, afortunadamente, tenemos muchas tecnologías que nos permiten entender qué es lo que está pasando en el cerebro sin tener que recurrir a la cirugía. Y utilizan diferentes acercamientos tecnológicos, que es lo que voy a explicar. La primera, que es bastante conocida y a lo mejor algunos de vosotros os lo han hecho, es una resonancia magnética funcional o fMRI de alta resolución. Y lo que hace es que detecta cambios en los flujos sanguíneos que se producen en el cerebro. Según se van activando diferentes partes del cerebro, va aumentando el flujo sanguíneo. Y eso es lo que puede detectar estas máquinas, que no son precisamente portátiles y que normalmente están destinadas a equipos de investigación, ¿no?, y a equipos médicos. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de las imágenes de fMRI cuando una persona ve caras, a diferencia de ver casas. Y como podéis ver, los patrones de estimulación y de flujo sanguíneo son diferentes y eso nos permite entender cómo funciona el cerebro y cómo somos capaces de reconocer caras o reconocer otras cosas. Otra técnica que también utiliza y aprovecha los cambios que se producen en el flujo sanguíneo según se van activando diferentes partes del cerebro es lo que se llama fNIRS. Lo que pasa es que la técnica es diferente, no usa electromagnetismo, sino que utiliza infrarrojos. Y la principal idea es que la luz infrarroja se refleja de manera diferente en función de si hay más o menos oxigenación en el tejido que se esté estudiando. Y en base a eso se pueden detectar también patrones de activación.
Tiene la ventaja de que puede ser mucho más portátil que el fMRI. Y ahora voy a mostrar, por ejemplo, un vídeo en el que dos violinistas, mientras están tocando el violín, vamos a poder ver la activación de su cerebro. Y esto es algo que nunca antes habíamos podido hacer. Aquí se ve cómo las diferentes partes del cerebro se activan mientras están tocando, ¿no? Esto es algo increíble, que no hemos podido hacer antes nunca, ¿no?, en la historia de la humanidad. Y también nos puede ayudar a entender qué valor tiene la música, ¿no?, como seres humanos. Otra de las técnicas que se utiliza, que también tiene un fundamento magnético, es la magnetoencefalografía, que tampoco es una técnica especialmente portátil y es muy cara, pero que tiene muy buena resolución temporal y es una de las grandes ventajas que tiene para poder entender lo que está pasando en el cerebro. Y finalmente, la que es más popular, yo diría, sobre todo a nivel de ciudadano medio, es la electroencefalografía, donde el principio que se usa no es ni magnético ni óptico, sino que es eléctrico, porque conforme se van activando las neuronas, se van produciendo pequeñas transmisiones de energía, ¿no?, o descargas eléctricas. Normalmente es una técnica muy no invasiva, es muy poco costosa y de hecho es una técnica que está accesible a muchos de nosotros y podemos comprar sistemas de estos por 1.000 euros o incluso menos. Normalmente consisten en ponerse un casco que tiene una serie de electrodos que miden la actividad eléctrica del cerebro. Voy a mostrar un ejemplo para que os hagáis una idea. Podemos bajar el audio. Es muy importante, esta técnica tiene muy buena resolución temporal, es decir, se pueden detectar eventos que suceden muy rápidamente, pero tiene muy mala resolución espacial, porque no es invasiva y además hay muchas interferencias del sistema motor. Cuando pestañeamos, cuando movemos los músculos, también obviamente esto también lo hace el cerebro, y entonces esas señales son muy fuertes, son mucho más intensas que la actividad cerebral básica, ¿no? Entonces normalmente se ponen electrodos en los músculos para detectar esos movimientos y contrarrestarlos de lo que sería la actividad neuronal que está aquí, por ejemplo, reflejada en este gráfico. Y lo que nos está permitiendo esta técnica es poder desarrollar interfaces neuronales. Si somos capaces de detectar de una manera no invasiva y barata y portable la actividad cerebral y podemos interpretarla, nos permitiría hacer cosas simplemente pensando en ellas, sin tener que teclear, ni sin tener que hablar, ni sin tener que hacer nada. Y os voy a mostrar un ejemplo de cómo en la Universidad de Minnesota este estudiante es capaz de navegar un drone simplemente pensando si el dron debería ir hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. Lleva un casco de electroencefalografía, que se puede ver ahí. Entonces el sistema es capaz de interpretar las señales eléctricas de su cerebro y navegar el dron totalmente automáticamente con el pensamiento. Casi parece ciencia ficción, ¿no? Entonces, los diferentes patrones, obviamente se utilizan técnicas de procesamiento de señal y de reconocimiento de patrones para interpretar todas esas señales y navegar el dron. La siguiente área donde la tecnología nos está ayudando mucho no solo es en detectar lo que está pasando en el cerebro, sino también en estimular nuestro cerebro. Una de las técnicas más populares no invasivas es la estimulación magnética transcraneal o TMS, donde lo que se hace es que se pone una bobina electromagnética en el cerebro. Entonces, según esta bobina crea un campo electromagnético o no, eso genera una estimulación, porque genera una corriente eléctrica, genera una estimulación de las neuronas y entonces puede estimular nuestro cerebro sin necesidad de hacer cirugía, ¿no?, o de operar. Les voy a mostrar un vídeo muy interesante donde a esta voluntaria le van a poner el sistema de TMS en el córtex motor. Entonces, según se va activando con la bobina electromagnética, ella involuntariamente va moviendo el brazo porque están activando la parte del cerebro que le dice que mueva el brazo. Here we go. So right hand, según va moviendo, va controlando diferentes partes del cuerpo, ¿no? Luego pasa, este sería para el hemisferio, el brazo derecho, hemisferio izquierdo, y luego hemisferio izquierdo, brazo derecho. O al revés, hemisferio derecho, brazo izquierdo. Ahora ha pasado el otro hemisferio y entonces le está haciendo que se mueva este brazo. De una manera totalmente no invasiva, ¿no? Simplemente activando esa parte del cerebro. Si somos capaces de interpretar lo que estábamos pensando, utilizando, por ejemplo, electroencefalografía, y somos capaces de estimular el cerebro utilizando, por ejemplo, TMS,
podríamos pensar en tener una comunicación de cerebro a cerebro, donde yo estoy pensando algo, el sistema lo interpreta y a usted le estimulan el cerebro y entonces recibiría la información que estoy pensando. Y aunque parezca ciencia ficción, esto es algo que ya se ha investigado y ya se ha probado, y de hecho uno de los experimentos que ha habido involucra un equipo español de Starlab, donde efectivamente esto es lo que se hizo. En el equipo emisor la persona llevaba un electroencefalograma y pensaba algo, y en el equipo receptor la persona tenía TMS y le estimulaban la parte del cerebro, dos diferentes partes del cerebro, para permitirle diferenciar entre dos unidades de información diferentes. Ahora la cantidad de información que se ha podido transmitir es muy pequeña, pero conforme somos capaces de interpretar cada vez mejor lo que estamos pensando y de estimular de una manera cada vez más fina el cerebro del receptor, podríamos pensar en tener una comunicación telepática, ¿no? Otra técnica de estimulación que es más invasiva es la optogenética, y es muy interesante porque lo que se combina es la genética con la óptica. Y lo que se hace es que se coge un gen de una proteína, de una alga que es sensible a la luz azul. Y lo que sucede es que cuando se expone luz azul a esta proteína, entonces se ioniza, que quiere decir que sería conductivo y ayudaría a tener una conductividad eléctrica, ¿no? Entonces, si este gen se introduce en ciertas neuronas, cuando estas neuronas son expuestas a la luz azul, entonces se activarían y podrías de una manera externa estimular un cerebro, ¿no? Encendiendo la luz o apagando la luz. Esto solamente se ha hecho hasta ahora en animales y en ratas porque es invasiva. Tienes que modificar el ADN o introducir genes, ¿no?, en neuronas y demás. Pero voy a mostrar este experimento de Cambridge donde a esta rata le han introducido este implante de optogenética. Entonces, cuando está encendido y está estimulado el cerebro, lo que hace la rata es que tiene un movimiento circular. Están activando la parte del cerebro que le hace que vaya dando vueltas. Y cuando lo apagan, esa parte no está activa y entonces la rata se mueve espontáneamente, ¿no? Es un vídeo muy cortito, espero que se vea. Ahora está activo y entonces la rata está haciendo este movimiento circular. Y ahora cuando lo detienen, la rata ya no da vueltas. Ahora se va para el otro lado. Entonces, no es algo que veremos en el corto plazo probablemente en humanos, pero es una de las técnicas que se pueden utilizar para estimular el cerebro. La siguiente área donde la tecnología está teniendo mucho impacto es en la cognición aumentada. Este es un concepto de mediados del siglo XX y, de hecho, DARPA, el Departamento de Defensa americano, alrededor del año 2000, creó un programa específico de Augmented Cognition, de cómo utilizar tecnología para aumentar nuestras capacidades cognitivas. Esta es una imagen que son muy graciosas, estas postales del siglo XIX, donde imaginaban el futuro. Y este es el mundo en el año 2000. O sea, nosotros ya estamos mucho más en el futuro. Esto sería el futuro de la educación, donde el profesor está introduciendo libros en esta máquina. Hay un alumno, no sé cómo se elige ese alumno, que da vueltas a la manivela y de alguna manera el conocimiento se transmite al cerebro, ¿no?, de los estudiantes. Y aunque parezca ciencia ficción, se parece un poco a los cascos de electroencefalografía, ¿no?, que he enseñado, y la idea de cognición aumentada es en este sentido, es decir, podríamos de alguna manera aumentar nuestras capacidades cognitivas. Las áreas donde más impacto está teniendo esto es obviamente en personas cuyas capacidades cognitivas tienen algún tipo de dificultad, ¿no?, o deficiencia. Una de las áreas más comerciales es el área que se llama interfaces neuronales o feedback neuronal, donde lo que haces es que te monitorizas cierta actividad neuronal y recibes el feedback para recibir un entrenamiento. Por ejemplo, esto se utiliza mucho con niños que tienen el déficit de atención. Ahora lo veréis en un vídeo. Juegan un videojuego en el que solamente se mueve en este caso es un cohete, si el niño está enfocado. ¿Y cómo sabe el sistema si el niño está enfocado o no? Porque están monitorizando su actividad cerebral, de manera que solamente cuando el patrón de actividad cerebral significa que está enfocado, juega el videojuego. Lo podéis ver aquí. The client can learn how to train and regulate his brain activity
Y la idea es que practicando este tipo de videojuegos aprendes a ser más consciente de tu propio estado emocional o de tu estado mental, ¿no? Y en este caso de capacidad de atención y de enfocarse en algo. Y es una alternativa a la farmacología, ¿no? Y a las medicinas. Es un ejemplo de la señal en tiempo real. Otra técnica mucho más primitiva y mucho más temprana para la cognición aumentada y que se está investigando sobre todo en el contexto militar son los traductores ultrasónicos capacitivos, donde la idea es que puedan mejorar el estado de alerta o incluso puedan mejorar nuestra percepción utilizando este tipo de tecnología. Y en el contexto militar, sobre todo el Departamento de Defensa americano está muy interesado en este tipo de tecnologías. Y finalmente, aunque parezca ciencia ficción, esto es una realidad desde hace muchos años, son los implantes cerebrales, donde implantamos tecnología en nuestro cerebro para suplir una funcionalidad o una capacidad no existente. Uno de los más populares son los implantes cocleares, donde gracias a los implantes cocleares, personas que no pueden oír son capaces de oír, ¿no? O implantes retinales, que son más recientes, donde personas que no pueden ver, gracias a la tecnología, pueden ver, o lo que se conoce como Deep Brain Stimulation, donde se estimulan ciertas partes del cerebro para tratar enfermedades psiquiátricas o neurológicas, como por ejemplo Parkinson's. Voy a mostrar unos vídeos, porque la verdad es que son muy emotivos, de personas que pueden ver por primera vez o que pueden escuchar por primera vez gracias a estos implantes. So now technically your device is on. Can you tell? Ella oye por primera vez su propia voz, porque era sorda y gracias a un implante coclear oye su voz por primera vez. Es increíble el valor de la tecnología, ¿no? Que nos permita... Daddy loves you. Daddy. Usa el lenguaje de signos, ¿no? Porque es como se ha estado comunicando hasta ese momento. Ahora viene algo que no está relacionado con el cerebro. Bueno, quizás sí, pero no es un implante cerebral, sino que esto es un exoesqueleto. Y gracias a los exoesqueletos esta persona puede volver a caminar. Un exoesqueleto es un sistema robótico, como un esqueleto, pero que va por fuera. Y este señor, por primera vez, puede ver a su hija desde 1978, en que perdió la visión, gracias a un implante retinal. Yeah. Actually, yeah. 1, 2. Oh my God. Entonces, la capacidad de la tecnología para aumentarnos, ¿no? Sobre todo cuando tenemos alguna deficiencia, es increíble. Y otro área donde se están produciendo grandes avances es en las prótesis neuronales, donde lo que se hace es poder controlar una prótesis, un brazo artificial o una pierna artificial, y de hecho se ha mencionado Hugh Herf, que ganó el premio Princesa de Asturias, que lleva investigando precisamente en este campo muchos años, simplemente utilizando el cerebro. De nuevo, si somos capaces de interpretar la actividad neuronal y si soy capaz de determinar que estoy pensando que se mueva mi brazo, esa información la puedo transmitir a un brazo prostético y hacer que el brazo prostético se mueva. Y esto es en lo que consiste esta idea de poder tener neuroprótesis. Voy a mostrar un vídeo muy pionero de Johns Hopkins University, donde es uno de los primeros brazos prostéticos controlados con la mente. I used to be a salesman, and in 2005, esta persona perdió su brazo y está controlando el brazo totalmente pensando en mover el brazo. Piensa, mano ciérrate, mano ábrete, mano ve para arriba, brazo ve para abajo. Esa información se interpreta y se transmite al brazo biónico para que el brazo lo haga. Es muy difícil, habla de que le lleva horas y horas y horas de entrenamiento, porque claro, él no tiene el feedback, aunque hay investigación para proporcionarle el feedback, él no sabe cómo de fuerte está apretando. Y entonces si se pasa a la persona a la que le esté dando la mano, le puede estrujar la mano. What he's testing here being the Johns Hopkins. Y algo que es muy interesante, voy a dejarlo para que se vea, y eso no lo podemos hacer ninguno de nosotros, es que él puede mover su brazo
aunque el brazo no esté pegado a su cuerpo, porque la comunicación con el brazo es wireless. Entonces hay un momento en que el brazo está por ahí y él está controlando el brazo. Ahora lo veréis. So this is the first time that we're attaching a prosthetic device to an implant that protrudes out of his skin and allows the prosthesis to actually be physically attached to his skeleton. Algo también que está comentando que es pionero es que el brazo está implantado directamente en su hueso. Esto de aquí está directamente implantado en el hueso. Entonces realmente es como si formase parte de su esqueleto. Ahora lo veréis cómo mueve el brazo remotamente, que eso es súper. Johnny's implant allows for more strength and mobility, but maybe more impressive is he can control the arm with his thoughts. For this, he had to undergo another surgery to rearrange the nerves from his missing arm. All right, so we'll start with no movement. Ready? Ahora piensa que se mueva y el brazo se mueve y el brazo está en otro sitio que no está conectado a su cuerpo, ¿no? Y eso no lo podemos hacer ninguno de nosotros. Y la siguiente frontera en el contexto de los chips implantables es el utilizar nanotecnología, que es tecnología del tamaño de un nanómetro, que es un tamaño atómico o molecular. Y de hecho se habla también de nanorobots que podrían insertarse en nuestro cerebro y activar o desactivar neuronas según fuese necesario. Esto no es real, este vídeo, esto es una simulación en 3 dimensiones de un potencial nanorobot que se metería y se engancharía en las neuronas. Y podrías programáticamente determinar que hiciese lo que quisieses, ¿no? Sería como la siguiente generación de chips implantables. Y finalmente, en el contexto de la cognición aumentada, también está el concepto de la neurofarmacología, en el que se utilizarían fármacos específicos para dotarnos de capacidades especiales. Y probablemente una de las ideas más conocidas es la charla de TED de Nicolás Negroponte, del Media Lab de MIT, precisamente donde yo hice el doctorado, que habla de una píldora que nos podríamos tomar y aprender automáticamente un idioma, o aprender automáticamente cualquier disciplina. Y finalmente, voy a hablar de la inteligencia artificial, que es el cuarta área tecnológica donde tiene una conexión con el cerebro, porque la idea es el poder replicar el cerebro, ¿no? La inteligencia artificial, según la definición de McCarthy, que es uno de los padres de la inteligencia artificial, sería la ciencia y la ingeniería para construir sistemas inteligentes. Tiene sus fundamentos en una gran variedad de disciplinas: la matemática, la filosofía, también la psicología cognitiva y obviamente la informática y la ingeniería. Tradicionalmente, cuando apareció a mediados del siglo XX, había dos escuelas. Una escuela que se llamaba NITS, que era la inteligencia artificial simbólica, donde se utilizaba la lógica y el razonamiento lógico, y otra escuela que se llamaba Scrafis, donde lo que querían era aprender a partir de datos. Decía, los humanos aprendemos a partir de la percepción, tendríamos que hacer sistemas que pueden aprender a partir de datos. Y ha habido cierta rivalidad entre las dos escuelas. Hoy en día nos encontramos en un auge extraordinario de las técnicas que aprenden a partir de datos. Si queremos construir inteligencia artificial, nos tenemos que preguntar qué es lo que significa ser inteligente. Y obviamente la inteligencia es muy compleja, ¿no? Pero hay habilidades muy importantes que consideramos deberíamos incorporar en un sistema artificial para considerarlo inteligente. Y son habilidades muy difíciles de conseguir. Por ejemplo, la habilidad para buscar la mejor solución, resolver problemas, la capacidad de razonar, la creatividad, las emociones, la inteligencia social, que es tan importante para nosotros. Todo esto son áreas de investigación ahora mismo porque no lo hemos conseguido, ¿no?, artificialmente. Como he comentado, la inteligencia artificial existe aproximadamente desde el año 1950. Se puede considerar que Alan Turing fue el fundador de la inteligencia artificial cuando habló del test de Turing, que es un test que tendría que superar una máquina para ser considerada inteligente. Pero ya antes de Alan Turing, en 1842, Ada Byron o Ada Lovelace se puede considerar la primera programadora, y ella ya hablaba de un concepto muy similar a la inteligencia artificial. Se habla ahora mucho de la inteligencia artificial y sobre el futuro y cómo la inteligencia artificial va a dominar el mundo y nos vamos a morir todos. Entonces quiero aclarar un poco esta euforia que hay, ¿no? Porque soy experta en inteligencia artificial. La inteligencia artificial de hoy se llama inteligencia artificial débil,
por algo se llamará así, o Narrow, no sé cómo se dice en español, porque en realidad son sistemas que son muy capaces de hacer algo relativamente específico. La inteligencia artificial con la que interaccionamos hoy en día, con nuestros móviles, o los sistemas de reconocimiento de caras, o detección de caras, o de reconocimiento de habla, o el buscador de Google, o el sistema de Facebook, todos son sistemas de inteligencia artificial de este tipo. El siguiente hito es conseguir inteligencia artificial que se conoce como general o amplia, donde la idea es tener un sistema mucho más amplio, que no solamente sabe de caras o que no solamente sabe de voz, sino que sabe un poco de todo, ¿no? Como los humanos. Y ahí no estamos todavía. Y luego se habla de algo aún más allá, que se llama la superinteligencia artificial, donde la idea es que ¿por qué nos vamos a quedar aquí, donde estamos los humanos? Si tenemos capacidad de computación infinita y capacidad de almacenamiento infinito, ¿no seríamos capaces a lo mejor de crear una inteligencia artificial que fuese mucho más inteligente que el más inteligente de los humanos del planeta, ¿no? Y este es un concepto que ahora es ciencia ficción, pero que es del que se habla también. Y como he dicho, hoy estamos aquí. Otro concepto que me interesa mucho transmitir es que cuando se habla de inteligencia artificial, el primer pensamiento es en un robot Terminator que va a ir por ahí, y creo que es muy importante entender que la robótica es un área dentro de la inteligencia artificial, pero que es un campo muy amplio en el que se intentan resolver muchísimos problemas. Y hoy, muy brevemente, voy a hablar de algunos de los avances que se están produciendo en muchas áreas más allá de la robótica, que también voy a mostrar un poquito de robótica. ¿Por qué estamos hablando tanto de inteligencia artificial estos días? Y no he hecho la búsqueda como has hecho tú, pero si buscas inteligencia artificial en la prensa, seguro que salen miles de entradas, ¿no? Es fundamentalmente por dos motivos. El primero es porque todavía se está cumpliendo lo que se conoce como la ley de Moore, que dice que hay un crecimiento exponencial en la capacidad de computación. De manera que cada vez tenemos capacidades de computaciones más altas, ¿no? Y de hecho, si se cumple la ley de Moore, que es cuestionable si se cumplirá o no, pronto podríamos tener una capacidad de computación superior a la del cerebro humano. Entonces, si posicionamos sistemas de inteligencia artificial a lo largo del tiempo, vemos que gracias a esta capacidad de computación se han ido pudiendo desarrollar. Deep Blue, en 1997, fue un sistema legendario de IBM porque fue el primer sistema que ganó al ajedrez a Kasparov. Este era uno de los hitos de la inteligencia artificial en los 90. Watson, que no sé si habéis oído hablar de él, en el 2011, también es un sistema que ha conseguido un hito, que es ganar en el juego de Jeopardy al mejor jugador de Jeopardy del mundo, ¿no? Jeopardy es un juego de preguntas y respuestas como, no sé cómo se llama en España, Sábelo Todo, no sé, o algo así, o no sé cómo se llama. Y si veis el número de procesadores que tenía cada vez el sistema era más alto, ¿no? Y ahora de lo que se habla mucho es de Deep Learning, y no sé si lo habéis visto en la prensa, pero AlphaGo, que es un sistema de Deep Learning de una empresa que compró Google, ha ganado a uno de los campeones del mundo, Lee Sedol, en Go. Y Go ha sido siempre uno de los holy grails en la inteligencia artificial, porque es un juego muchísimo más complejo que el ajedrez. Y el otro elemento que está permitiendo que la inteligencia artificial esté avanzando tanto es, por una parte, tenemos cada vez más capacidad de computación y, por otra parte, tenemos cada vez unas cantidades ingentes de datos. Es lo que se llama Big Data. Todos nosotros estamos generando datos todo el tiempo, ¿no? Porque vivimos en un mundo conectado, en un mundo digital, en el que se generan muchísimos datos. Entonces, estos datos y la capacidad de computación están permitiendo que desarrollemos unas técnicas de aprendizaje llamadas Deep Learning, que en realidad son una evolución de unas técnicas muy antiguas del principio de la inteligencia artificial, que son redes neuronales, pero que hace 10 años era inviable poder entrenar una red de este tipo. Pero hoy en día, porque tenemos muy buena capacidad de computación y tenemos muchos datos para alimentar estas redes, somos capaces de crear sistemas que reconocen imágenes mejor que un humano, o que reconocen el habla mejor que un humano. Eso antes era imposible, ¿no? Pensarlo. Ahora voy a hablar como de 3 o 4 áreas dentro de la inteligencia artificial con las que seguramente muchos de vosotros interactuáis. La primera son chatbots. Los chatbots es una de las áreas más antiguas en la inteligencia artificial. Son sistemas en los que tú interaccionas con texto y hablas con un personaje que te contesta, ¿no? Están muy inspirados en el test de Turing, porque Turing, cuando creó el test para diferenciar si era una máquina o era un humano, era una interacción con un chatbot, donde tú preguntabas y o te contestaba la máquina o te contestaba el humano, y si no sabías la diferencia, quería decir que esa máquina era inteligente, ¿no? Como un humano, y pasaba el test de Turing. Eliza es uno de los primeros chatbots. Alice es otro chatbot muy popular.
Eugene Guzman de Princeton es un chatbot que ha recibido mucha notoriedad porque hace un par de años supuestamente pasó el test de Turing. Es un adolescente, todos tienen su personalidad y su conocimiento en función de la edad. Y probablemente uno del que hayáis oído hablar es Stay de Microsoft, donde es un ejemplo de que, bueno, todavía esto es work in progress, ¿no? Porque el chatbot empezó a aprender de Twitter, la gente empezó a tuitear de todo y se convirtió en un nazista, sexista, misógino, terrorista y lo tuvieron que quitar de la red, ¿no? Otro área muy importante en la inteligencia artificial son los asistentes personales. Esto es como en el siglo XIX se imaginaban que iba a ser un asistente personal. Sería algo a lo que tú podrías hablar y haría lo que tú dijeses. Ahora mismo todos tenemos un asistente personal en nuestro bolsillo. Los más populares son los de los 3 sistemas operativos móviles más grandes que hay, ¿no? Cortana, Siri, Google Search y Google Now son sistemas a los que tú puedes hablar con tu teléfono, hacerle preguntas y te contesta. Pero hay multitud. Esto es un pequeñísimo muestra. Hay muchísimos sistemas ahora de asistentes personales. También hay asistentes personales más profesionales como Watson o Wolfram Alpha, que no necesariamente están en el móvil, sino que se interacciona por la web, o este es muy caro, es un sistema propietario de IBM. Y también hay, para los que hagáis investigación o os interese, hay muchos sistemas de open source que puedes empezar a utilizar y aprender cómo hacer un asistente personal. Otra área donde se están produciendo avances muy importantes es en la inteligencia artificial alrededor de la informática afectiva. La inteligencia emocional, supongo que Antonio Damasio igual hablará de ello, la inteligencia social son fundamentales en nuestra evolución y en nuestro cerebro. Y uno de los retos siempre ha sido cómo hacer que un ordenador pudiese tener emociones o pudiese reconocer emociones. Y eso es lo que se conoce como informática afectiva. Y hoy en día hay muchos sistemas ahora ya que incorporan elementos de informática afectiva porque podemos reconocer caras, expresiones faciales, expresiones con la voz, expresiones en función de las variaciones en nuestro sistema fisiológico, señales fisiológicas y también, obviamente, como he explicado antes, en nuestro cerebro. De manera que la visión de la película Her, no sé si la habéis visto, si no os la habéis visto os la recomiendo, no podría estar muy lejana a donde estamos ahora, ¿no? Si no la habéis visto, es una película muy recomendable. Consiste en la relación entre un humano y un sistema de inteligencia artificial que no tiene cuerpo. Y por eso a mí me resulta muy interesante. Es simplemente un sistema operativo. Tienen una relación muy humanizada y es una película que despierta muchas preguntas filosóficas sobre qué significa ser humano, qué significa, puedes enamorarte de una cosa no humana, ¿no? Y realmente os recomiendo que la veáis. Y obviamente, lo dejo para el final, también se están produciendo muchos avances en los robots humanoides, ¿no? Que son robots que tienen la apariencia humana. Estos son sistemas reales de hoy en día. Esta es, por ejemplo, una recepcionista en Japón, que es un robot. Y esta es la primera actriz robótica. Es una actriz, pero es un robot. Y esto sí que se considera humanoide, ¿no? Porque tiene forma humana. Y para concluir, también voy a hablar de una revolución que se está produciendo gracias a la tecnología y que es nuestro entendimiento, no solamente de nosotros como individuos, sino la inteligencia colectiva, de qué es lo que hacemos como grupo, como ciudad, como país. Y esto ha dado lugar a la creación de una nueva área que se llama las ciencias sociales computacionales, que surge de la combinación de la informática y la inteligencia artificial y el análisis de datos con la sociología. Gracias al hecho de que tenemos tecnología en todas partes y esa tecnología está conectada, por primera vez, desde que existimos como especie, somos capaces de tener datos cuantitativos de qué hacemos, de dónde vamos, de qué es lo que nos gusta, lo que no nos gusta, de cómo nos interaccionamos, etcétera. Y esta es una pequeña revolución que está empezando, lleva a lo mejor ahora 6 años, donde estamos pudiendo validar o no validar teorías sociológicas gracias a la existencia de todos estos datos y de técnicas de inteligencia colectiva. Y para terminar, voy a terminar con una reflexión, y es que, y creo que igual es interesante para Arzuaga, estoy convencida de que estamos redefiniendo quiénes somos como especie humana. Conforme desarrollamos una relación tan íntima con la tecnología, ¿no?
con una tecnología que estará dentro de nosotros, que nos entenderá, que nos aumentará, que cambiará nuestras habilidades o no, que nos dará habilidades extraordinarias, creo que todos tenemos que preguntarnos qué es lo que podemos hacer para que esa tecnología realmente nos humanice aún más, ¿no? Y nos enriquezca como especie. Gracias. Era inteligencia artificial, pero claro. Perdón, yo veo esto y digo, pero ¿cuánto es real y cuánto es virtual? Y sobre todo, no, o sea, yo pienso, si alguien lee dentro de unos años Yo Robot de Asimov o ve Blade Runner, dirá, mira, un libro y una película costumbrista. Sí, ¿no? Sí. A ver, he contado muy poco del futuro realmente, ¿eh? Lo que pasa es que hay cosas que son a nivel de investigación, pero mucho de lo que he contado es una realidad hoy en día. Desde luego, sí, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un gustazo, Nuria. Dos cosas antes de la pausa para café. El hashtag, que es Thinking Party 2016. Somos trending topic desde la media, ¿no? Desde el minuto 37 y alguien decía que éramos trending topic, así que si queréis ir comentando lo que están diciendo nuestros ponentes, pues adelante para que animemos la red también. Después, tenemos ahora 20 minutos o media hora para café. Vamos a intentar ajustarnos bien al tiempo para luego llegar bien también a la segunda parte. ¿Y alguna cosa más? Ah, bueno, pues por supuesto. Es que nos espera luego el plato fuerte, que es Antonio y Jana Damasio, expertos en neurociencia. La verdad es que solo os digo una cosa. Es dificilísimo tener la oportunidad de contar a una eminencia mundial en el campo de la neurociencia, pero es que nosotros tenemos la oportunidad de contar con dos. Así que somos doblemente privilegiados. Tomamos café y volvemos en media hora. Gracias.